Bueno, yo en realidad creo que la democracia no falla, sino lo que está es un proceso de aprendizaje. Parece que inicialmente, si ustedes recuerdan, Alfonsín hablaba del preámbulo de la Constitución Nacional y con eso nos conquistó y finalmente ganó las elecciones. Ahora, para mí, el tema clave está que hay que ir avanzando en el concepto de democracia. Por lo pronto, yo creo que ahora tenemos que ir al primer artículo de la Constitución Nacional, que dice que la Argentina adopta como forma de gobierno la forma representativa republicana federal. Y eso es lo que falló. Acá lo que no hubo fue una forma representativa, republicana y federal. Representativa significa que nuestros diputados y nuestros congresistas nos representen, nos sintamos que estamos bien representados por nuestros parlamentarios. Eso no ocurre. Eso no ocurre, a mi juicio, por un tema muy importante que es las listas sábanas. La forma de solucionar esto es eliminar las listas sábanas. La segunda es que los sistemas de los partidos políticos tampoco están funcionando muy bien porque requieren algo que para mí es muy importante, que son las internas abiertas. Con lo cual, si eliminamos las listas sábanas y los partidos empiezan a tener internas abiertas, como las tienen en Estados Unidos, pero como también las tienen en el Uruguay, para decir nuestros vecinos y hermanos acá al lado, con eso ya vamos a mejorar ese primer punto. El otro es la república. La Argentina necesita división de poderes, eso es crucial. Por lo tanto, eliminar los superpoderes, respetar la justicia independiente con mucha fuerza, es decir, tener un Congreso que no sea una escribanía, es un segundo requisito crucial. Y el último es el federalismo. El federalismo, no digo el último, como debe haber muchas otras cosas cuando pasemos al resto de los artículos de la Constitución, pero por ahora vamos a avanzar en este primer artículo de la Constitución. El federalismo es que no puede ser que los recursos fiscales se concentren en las manos de una persona. Eso es el poder supremo en una persona, eso es la suma del poder público, eso está condenado por la Constitución como una infame traición a la patria. Con lo cual, aquí me parece hay que volver, y creo que además hay un despertar ciudadano extraordinario en Argentina a partir de la 125, a partir del despertar del campo, decir basta al tema de que una persona pueda decidir todo. Basta, hay que poner límites al poder del que nos gobierna. No importa el nombre que tiene, esto no es un tema si es Kirchner, si es Menem. Fíjense que el resultado de estos 25 años de democracia fue aumentar por 10 la pobreza. Es decir, que este sistema de clientelismo político, este sistema donde la pobreza es funcional a los políticos, la ha multiplicado por 10. De manera que yo soy muy optimista, creo que vamos a cambiar. Esta declinación de la Argentina, que venía lentamente durante 80 años, se ha profundizado a una velocidad extraordinaria en estos últimos 20 y por lo tanto llegó el momento de cambiar. La pregunta es muy categórica: ¿por qué fracasa la democracia? Yo haría una salvedad previa. No podemos decir que la democracia ha fracasado absolutamente. Lo que sí es visible que a los 25 años de ejercicio de la democracia a nivel de la Constitución Nacional originaria, hay la incertidumbre de dos cosas: de que esta democracia sea sólida, y segundo, si realmente no estamos empeorando las condiciones del país. Desde ese punto de vista la pregunta es aceptable. ¿Por qué no ha logrado, o la relaborearía yo, por qué la democracia no ha brindado todos los beneficios que se le ha atribuido al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Este es el sentido de la proclama de Lincoln en Gettysburg, y realmente aquí no encontramos esa aplicación. La hago sintética, porque las instituciones democráticas no pueden funcionar en la Argentina porque su régimen jurídico establece un orden económico contrario a la democracia. Así de simple. Su régimen legal, su sistema legal completo, dedicado a organizar la economía, establece un orden económico contrario a la democracia. Entonces hay un rechinar entre el orden político y el orden económico, por causa del derecho. Obviamente que el derecho no se lo puede tomar en forma aislada como si fuera Mefistófeles. El derecho es la expresión del poder político. Es decir, hay un poco de círculo en esto, como en todo sistema. Pero el punto claro es que el derecho vigente en la República Argentina para ordenar el comportamiento económico de las personas es contrario al orden económico de mercado, a la libertad y por lo tanto a la democracia. Esa es mi síntesis. Ahora podemos profundizar un poco más esto, no sé si a usted le interesa. Sí. Vean, el orden económico
consta, digamos así, de distintas facetas. En primer lugar, un orden económico de un país no es una pieza homogénea. Hay un orden económico social, que generalmente se lo llama el orden económico de mercado. Es el que se produce cuando la gente particular trabaja, compra, vende, realiza lo que hacemos los hombres simples cotidianamente. Luego hay un orden económico del Estado, a lo que las mismas gentes piden cosas y servicios, que se acotan en esta breve palabra, bienes públicos. Entonces la sociedad quiere educación, quiere seguridad, quiere defensa exterior, etcétera, etcétera, todo lo que está enumerado en el preámbulo de la Constitución. Estas son dos esferas económicas, ¿están aisladas? No, están vinculadas por un cordón umbilical. Ese cordón umbilical es sistema de recursos del Estado o sistema de impuestos. El Estado tiene que sacar sus energías económicas de la economía social. Fíjese qué importante, porque si ese cordón umbilical está montado de tal manera que saque de lugares inadecuados las energías que necesita el Estado, no solamente que el Estado va a estar galgueando siempre al borde del colapso, llamado default, sino que además va a estar deprimiendo la economía social. En resumen, yo diría que el orden económico, así como yo lo planteo, esa forma tripartita, está diciendo que si es la causa del fracaso de la democracia, hay que buscar estos fracasos en esas tres esferas. Tiene que buscar en la esfera de la economía social y preguntarse, ¿hay privilegios? ¿Hay monopolios? ¿No se cumple el principio de igualdad? Esta es la pregunta que hay que hacer respecto a la esfera de la economía social o economía de mercado. No hay un solo mercado, hay un mercado monopólico, por ejemplo, las comunicaciones. Esto es muy diferente al libre mercado del mercado del 11, donde la gente busca sus productos en diversos negocios. En segundo lugar, la pregunta respecto a la economía del Estado estatal. ¿Hay despilfarro? Porque el Estado se tiende a despilfarrar. En todo Estado se tiende a despilfarrar, porque la gente crea el Estado político para que brinde servicios públicos, bienes públicos, y de alguna manera, como son para todos, cada uno lo toma como gratuitos. Entonces, cuando se llega al poder y la gente demanda democráticamente más servicios públicos, más gasta el Estado. Y realmente el buen funcionario es el que gasta mucho a favor de la gente. Entonces hay una tendencia al despilfarro. De tal manera que uno tiene que preguntarse cuán despilfarro hay en el Estado argentino nacional y en los estados provinciales. Entonces una segunda pregunta hay que contestarse. Y la tercera, dice, eso que se despilfarra, que siempre es moneda, porque desde que se estableció la economía moderna, los recursos públicos son monedas que pagan los particulares. Entonces lo que gasta el Estado son recursos de los particulares en moneda. Esa moneda, ¿de dónde la obtiene? ¿Cómo es el sistema de recursos públicos? ¿La obtiene de los que más trabajan o de los que menos trabajan? Si usted me dice que la obtiene de los que menos trabajan, de los que más trabajan, ya vea, ese sistema de recursos está poniendo el palo en la rueda. Es decir, si usted trabaja más, paga más. Si usted invierte más, paga más. Si usted gana más, paga más. Opa, entonces la economía del equivocado. Lamentablemente esta es la economía argentina. En el sistema de recursos argentinos, el sistema de impuestos, se gobierna por este lema: trabaja y perecerás, gana y serás castigado, invierte y te castigarán. Indudablemente con este sistema toda la economía argentina se vuelve turbia, sucia, llena de privilegios, monopolios y por lo tanto contrario al principio de igualdad y libertad que supone la democracia. Se cree que la democracia simplemente implica someter a votación cualquier clase de tema y que obviamente se imponga el criterio de la mayoría. Si eso es democracia, es riesgoso. ¿Por qué? Porque si estamos en una isla desierta y está creciendo el hambre, y hay uno que es un poco gordito, los otros 9 de los 10 que habitan esa isla pueden decidir comerse al décimo. Entonces, cuando no se tiene claro que no se puede desvincular el concepto de democracia del concepto de respeto por los derechos individuales, se crea un concepto falso de lo que es la democracia. Entonces sencillamente se cree que por el hecho de que hay una mayoría, que siempre son circunstanciales,
que aprueben determinadas medidas, eso automáticamente convierte dichas medidas en justas. Y lo que aquí en la Argentina trataron de explicar los padres fundadores de la Argentina, Alberti y Sarmiento, fue justamente que previo a cualquier toma de decisiones existen derechos que tienen los seres humanos que no se pueden violar, y que si se los viola convertimos a nuestra sociedad en una sociedad de caníbales, en donde básicamente luchamos los unos contra los otros. El ser humano, los derechos emanan de su derecho a la vida. El derecho a la vida es una acción autogenerada. Nacemos con ella y a partir de allí tenemos la obligación de buscar los medios para autosustentarla. Entonces, para autosustentarla tenemos que actuar. Por lo tanto, tenemos que ser libres para actuar y sustentar nuestra vida a través de nuestra acción. Obviamente eso implica que tenemos que pensar, tenemos que ser libres para pensar. Y de nuestros pensamientos surgen acciones que son las que nos proveen nuestro sustento. Ahí se ve claramente que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es decir, podemos actuar y hacer lo que se nos dé la gana siempre y cuando no infringamos, no entremos en la esfera de derecho a alguien más. ¿Qué es un derecho? Es un principio moral que define y sanciona la libertad de acción que tiene todo hombre dentro de un contexto social. Dicen, hasta acá puede llegar, más allá no, porque entras en la esfera de derecho de alguien más. Entonces, el concepto de democracia siempre debe estar ligado al concepto de defensa de los derechos individuales. Por lo tanto, no se puede decidir cualquier cosa. Se puede decir muchas cosas, pero siempre y cuando no estemos infringiendo derechos. Un concepto que también es importante entender es que la riqueza se crea, que no existen cantidades fijas. ¿Cómo se crea? Pensando, básicamente aplicando la mente sobre los factores de producción. Entonces, básicamente la tierra, las materias primas. A partir de allí, simplemente podemos crear riqueza. Como la creamos es nuestra, por eso el derecho de propiedad debe ser inviolable y no lo podés transgredir. Cuando dejás de lado el derecho de propiedad y lo relativizás diciendo que la necesidad crea derechos y que por lo tanto, dado que hay gente que sufre, puedo quitarle parte de su propiedad, entonces cuando relativizo el derecho de propiedad, relativizo el derecho a la vida. Lo que hago es, permito que un político se apropie de los frutos de trabajo de la gente y a partir de allí simplemente lo que hice fue destruir todo el sistema. La democracia sin respeto por los derechos individuales se acaba y se extingue muy pronto.